la clase anterior, el práctico 16, con la parte de ingresos brutos. Convenio multilateral no deja de ser otra cosa que un mecanismo de distribución de bases imponibles. El impuesto que vamos a liquidar es ingresos brutos de cada jurisdicción. Lo que vamos a hacer a través del convenio multilateral es tener visto el convenio, la aplicación de esta normativa, con el fin de que se pueda distribuir los ingresos brutos totales de un contribuyente entre las distintas jurisdicciones para que no haya doble imposición, digamos, de ingresos brutos entre distintas jurisdicciones. ¿Qué significa? Bueno, arrancamos un poco, voy a dar un pequeño pantallazo como para ubicarnos nada más en el tema que vamos a dar, convenio multilateral. Como había dicho, venimos para distribuir base imponible. Es una normativa muy vieja, que se ha intentado hacer algunas modificaciones, pero va a ser muy difícil lograr la modificación del convenio en sí, ya que se necesita la aprobación de las esto va a estar muy difícil de lograr. Pero, bueno, hay normativas que se van incorporando a través de las resoluciones generales de la Comisión Arbitral y de la Comisión Plenaria, digamos, y toda esa normativa es una norma de suma importancia para poder legislar esta parte de respecto a la atribución de las bases. El convenio multilateral tiene un mecanismo, obviamente, que va a estar dentro del convenio multilateral, un sujeto que realiza actividad económica entre dos o más jurisdicciones, como mínimo dos jurisdicciones, en que interviene por provenir de un proceso único y económicamente inseparable. Esto significa que, o sea, mis ingresos brutos totales los voy a tener que distribuir entre las distintas jurisdicciones donde realizo alguna etapa del proceso de mi actividad económica, cuando realizo en dos o más jurisdicciones. En el artículo 1, que es del convenio multilateral, que habla del ámbito de aplicación, da algunos ejemplos, entre otros, digamos, cuando se pueda encuadrar este sujeto dentro del convenio. Y también habla, o sea, habla de, en el último párrafo del artículo 1, de la parte de la, cuando realizan gastos, dice, o sea, la venta o la actividad a través de medios en el cual no están presentes, digamos, las partes, digamos, se denuncia algunas de ellas, correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, o sea, algunas de ellas ya no existentes. Digamos. Hoy las herramientas nuevas serían el correo electrónico, digamos, eso, lo que hoy está plenamente vigente. Y bueno, y hoy vamos a arrancar con el régimen general. Como le decía, el convenio multilateral es un mecanismo de distribución de base imponible, y para encuadrar resulta muy importante que el alumno pueda determinar la actividad que desarrolla, la actividad económica que desarrolla el sujeto, digamos, y lo primero que tiene que hacer es encuadrarlo en el régimen, o sea, una vez que está dentro del convenio multilateral, que significa hacer alguna actividad en dos o más jurisdicciones, realizar alguna actividad económica, digamos,
ver si está encuadrado en el artículo 6 al 13, o sea, el régimen especial, con lo cual los regímenes especiales, si no se encuadra en alguno de los artículos que correspondan al régimen especial, no caería dentro de lo que sería los regímenes especiales, pero de manera residual estaría encuadrado en el régimen general. ¿Qué significa esto? Que eh, el régimen general del convenio multilateral es un régimen residual. Todo aquel va a estar en el régimen general en tanto no esté en algún régimen especial. Bueno, por lo tanto, hoy vamos a ver entonces lo que sería el régimen general que está establecido en el artículo 2 del convenio multilateral. ¿Y qué dice el artículo 2 del convenio multilateral? Que dice que voy a estos regímenes especiales del 6 al 13, por las actividades que están dentro del convenio, voy a distribuir eh, los ingresos brutos totales, los ingresos brutos totales voy a distribuir en función a un mecanismo. Dice el 50% en función o en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, y el inciso B dice el 50% en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada. Ese es el mecanismo. El mecanismo es que los ingresos brutos totales debo sacar un coeficiente, una proporción, un coeficiente es una proporción, que está en función al 50% de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción y el 50% en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada. Ese es el mecanismo. ¿Y qué obtengo ahí? Un coeficiente unificado. Ese coeficiente unificado, o sea, el coeficiente unificado de ambos, o sea, el coeficiente unificado de gastos y el coeficiente unificado de ingresos. Lo junto a cada coeficiente en un único coeficiente que es el unificado, aplicable a los ingresos brutos para determinar la base imponible que le correspondería a cada jurisdicción. Eso es lo que debiera hacer a través de este mecanismo del convenio multilateral. Y esto está establecido en el artículo 2. En la última parte del inciso B del artículo 2 dice que a los efectos del inciso B, digamos, los ingresos provenientes de las operaciones entre ausentes, a lo que hace referencia al último párrafo del artículo 1, dice, dice, ser atribuible a la jurisdicción. Estos ingresos deberán ser atribuibles a la jurisdicción cuando se realicen ventas entre ausentes, deberán ser atribuibles a la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes y servicios. Esto es un tema complejo, digamos, pero ya bueno, lo vamos a fijar el criterio, digamos, de cómo se viene, esto fue yendo ante distintas etapas, digamos, de lo que viene legislando en convenio multilateral, se fue sufriendo algunos cambios, digamos, y hoy hay un criterio sentado en función a la jurisprudencia, a la normativa de la Comisión Arbitral y a lo que se está estableciendo normativamente. ¿Cómo sería la secuencia? O sea, ¿qué es lo que establece este artículo 2? ¿Cuál es el mandato del artículo 2? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Digamos, tengo que tener una secuencia. Tengo distintos pasos. El primer paso es la obtención entonces del coeficiente de ingreso. Ese coeficiente de ingreso implica que tengo que definir los ingresos, por un lado,
tengo que asignar esos ingresos a las jurisdicciones y por último calcular el coeficiente de ingreso. Este es el primer paso para poder, en principio, ir avanzando en la normativa que me establece el régimen general, para obtener el coeficiente unificado. Ese coeficiente, en principio, el 50% que dice en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, el primer paso va a ser obtener ese coeficiente, definiendo los ingresos, asignando estos ingresos a las jurisdicciones y calculando el coeficiente de ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Definir los ingresos, dice. Definir los ingresos, ¿cuáles son? Ingresos grabados, los exentos y los grabados a tasas. Esos son los ingresos que debiera tener en cuenta a los fines de determinar cuáles ingresos debo asignar a las distintas jurisdicciones. Obviamente los ingresos no grabados, los restantes, estos tipos de ingresos, grabados, exentos y grabados a tasa cero, son los ingresos computables. Habrá ingresos no computables que obviamente no tendré que tener en cuenta a los fines de obtener la atribución de esos ingresos a la y para el armado del coeficiente. Bueno, este es el primer paso. Ya vamos a ir haciendo, ya vamos a ir resolviendo en la práctica como vamos haciendo. El segundo paso es la obtención del coeficiente de gastos. ¿Qué implica esto? Definir los gastos a computar. Recuerden, el 50% funciona los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción. Tengo que definir primero cuáles son los gastos a computar. Y esto está establecido en el convenio multilateral. En los artículos 3 y 4 del convenio multilateral define cuáles son los gastos a computar ¿para qué, digamos? Para asignar los gastos a las distintas jurisdicciones. Eso es lo que debiera ir haciendo, obteniendo, digamos, esos datos para calcular el coeficiente, finalmente, calcular el coeficiente de gasto. Anteriormente, el primer paso implicaba la obtención del coeficiente de ingresos, el segundo paso, la obtención del coeficiente de gastos. Cada uno de estos pautas que estoy dando a fin de que ustedes se puedan organizar y tener una secuencia, digamos, ¿no? Que no se confundan y no tengan inconveniente en cuanto a, porque son muchos datos, mucha información en la cual es conveniente armarse un esquema, digamos, de técnica, ¿no? Para poder conformar el coeficiente primero de ingreso, después de gasto, y finalmente el tercer paso es la obtención del coeficiente unificado de ingresos y gastos. Hasta acá es lo que me dice, esto es el mandato del artículo 2. El artículo 2 dice que debo distribuir los ingresos brutos totales en función a estos parámetros. ¿De dónde saco estos datos? Muy importante esta información, de dónde saco. El artículo 5 del convenio multilateral dice, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, digamos, se considerarán los ingresos y gastos, dice, que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Aquellas sociedades, personas jurídicas que confeccionan balances, se va a tener que tomar la información del balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Y aquellos que no practican balances comerciales tendrán que sacar los ingresos y gastos determinados del año calendario inmediato anterior, que coincidía, digamos, con el cierre del 31 de diciembre. Vamos a lo que sería el práctico que convoca.
El práctico número 17 tiene el punto 1, dice atribución de ingresos. Vamos a hacer dos prácticos sencillos como para ir entrando en cómo ir atribuyendo a las distintas jurisdicciones los ingresos. Tenemos dos empresas acá, la empresa XX, Sociedad Anónima, y después vamos a hacer otro, también la empresa ZZ, Sociedad Anónima, para que ustedes vean algunas posibilidades de atribución de ingresos. Esta empresa XX, Sociedad Anónima, cuya administración está en Capital Federal, y tiene locales de ventas en Capital Federal también, o en Cava, digamos, sería la Autónoma de Buenos Aires, y tiene también otro local de ventas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Cierra el ejercicio el 1 de marzo de cada año. Y acá dice que, de acuerdo al planteo del práctico, dice, posee el siguiente detalle de ingreso al 31 de marzo, fecha de cierre del ejercicio. Y, bueno, obviamente, ¿cómo sería el encuadre de esto? O sea, si estoy dentro del régimen general, en principio debiera, por la actividad, que acá no me dice cuál es, digamos, suponemos que está encuadrado en el régimen general, o sea, no está encuadrado en algunos de los artículos 6 al 13, en especial, con lo cual caería dentro de lo que sería el régimen general. Voy a hacer la atribución de ingresos, y para que ustedes vean, este sujeto tiene la administración en Capital Federal y tiene local de venta, no solamente en Capital Federal, sino también en Buenos Aires, con lo cual tiene por lo menos dos jurisdicciones, y al tener dos jurisdicciones necesariamente cae dentro de lo que sería el convenio multilateral. El convenio multilateral que rige es el convenio sujeto, digamos, sujeto una vez que está en convenio multilateral, todas sus actividades caerían dentro del convenio multilateral, dentro del régimen de libres del convenio multilateral. Acá le hago un esquema para que vean ustedes cuáles son las jurisdicciones intervinientes. Capital Federal, donde tiene administración y el local de venta, y en Buenos Aires tiene un local de venta. Claramente está en dos más jurisdicciones, con lo cual caería dentro del convenio. Vamos a ir a atribuir los ingresos, y el punto 1.1 dice venta directa al público. 1.1, ventas directas al público. Bueno, acá debiéramos obviamente hacer alguna pequeña distinción de lo que sería ventas al público entre presentes y lo que sería venta entre ausentes. Digamos, eso serían, o sea, el negocio comercial, digamos, normalmente o se da entre presentes o entre ausentes. Digamos. Esto, obviamente, al ser entre presentes, voy a atribuir en el lugar donde se concerta la operación, digamos. Y acá, la venta desde el local de venta en Buenos Aires, ¿a qué jurisdicción debiera atribuir esos ingresos? Obviamente, desde el local, la venta realizada en el local de venta de Buenos Aires, debiera atribuir esos ingresos a Buenos Aires los 150.000 pesos de ingresos que establece el práctico como parámetro de ingreso. 150.000 pesos. Entonces, atribuyo al lugar de ubicación del local esos 150.000 pesos. Respecto al punto 1.1b, que es ventas directas al público desde el local de venta de Cava, voy a atribuir a Cava, obviamente, donde está la ubicación del local de este sujeto, la empresa X Sociedad Anónima, los 280.000 pesos que son el dato, digamos, que surge del balance que voy a atribuir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 280.000 pesos. La totalidad de dichos ingresos. A las restantes no. El punto 1.2 dice ventas por representantes.
También acá dice venta a clientes domiciliados en Córdoba por medio de representantes en dicha provincia. La venta a clientes que están domiciliados en Córdoba a través de su representante, la venta a través de representantes es una extensión de lo que sería la empresa en esa jurisdicción. Considerando, obviamente, debiera atribuir en la jurisdicción, donde se atribuye, se inserta la venta, que sería en Córdoba, que es realizada a través de estos representantes. O sea que abro la jurisdicción de Córdoba, que está abierto obviamente, e imputo, atribuyo, digamos, los 200.000 pesos a Córdoba como ingresos computables. Después tengo el punto 1.3, exportaciones a Brasil, y acá nos detenemos un poquito como para saber qué tipo, que estos ingresos son grabados, exentos o dados a tasa cero, debiera ser los ingresos que conformarían los computables, digamos, a los fines del armado del coeficiente de ingreso. Las exportaciones no son computables. Hay un artículo en la General 1 del año 2019, el artículo 8, donde establece que dice que se interpretar con alcance general que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes, siempre que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, así como los gastos que le correspondan, no serán computables a los fines de la distribución de ingresos. Antes había una vieja resolución que receptó justamente este artículo 8 de la Resolución General 1 del 2019. Con lo cual, estos ingresos por exportaciones no son computables, por lo tanto no puedo atribuir a ninguna de las jurisdicciones intervinientes y atribuidos hasta este momento, ni a Cava, ni a Buenos Aires, que es donde tengo la administración y las sucursales, y a Córdoba, que acá atribuí, que en definitiva hice extensión de la empresa hasta esos representantes donde están vendiendo las acciones. Debo atribuir a esa jurisdicción base imponible. Estas exportaciones son no computables, con lo cual debo mandar a la columna de no computable, que no va a conformar los ingresos para el armado del coeficiente de ingreso. Entonces estos 400.000 pesos los mando a no computable. Artículo 8 de la Resolución General 1 del año 2019. El punto siguiente, el 1.4, intereses por depósitos a plazo fijo en un banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, los intereses por depósito a plazo fijo tengo que ver si son computables o no computables. Computables serían, o sea, cuáles son los ingresos a distribuir, son los grabados, los exentos y los grabados a tasa cero, hemos dicho. Estos intereses por depósito a plazo fijo, en algunas provincias los intereses por depósito a plazo fijo están exentos y en otras grabadas. En nuestro régimen, en nuestra normativa, el artículo 157 de la ley Romano 12, número 35, donde habla de exenciones, la exención de ingresos brutos estamos hablando, está, pero para las personas humanas, dice el artículo 157, inciso J, de la ley número 35, Romano 12, 22, perdón, que es
la ley que rige para la jurisdicción de Misiones. Con lo cual, esto estaría en principio para lo que sería Capital Federal y Buenos Aires, que en este caso quiere atribuir a Cava como grabado, en este caso tengo entendido de que ellos lo tienen como exento, digamos, pero vamos a tomar en principio, digamos, lo que establece la ley número 35 de la provincia de Misiones, que dice que no tiene la exención, por lo tanto esto en principio estaría grabado, y así esté exento, también debiera atribuir a la jurisdicción de Cava los 2.000 pesos de el dato del balance que corresponde sea distribuido. Entonces, distribuyo computable esos 2.000 a Cava. Respecto al punto 1.5, que son las rentas de títulos públicos, también con la misma aclaración que hice recién, en la provincia de Misiones, la renta de títulos públicos está exento únicamente para personas humanas. Para sociedades estaría como grabado, y el tratamiento, digamos, sea grabado o sea exento, son computables a los fines del armado del coeficiente unificado. Por lo tanto, eso también debo imputarlo, atribuir a Cava, 8.000, y conformar, digamos, la sumatoria de los ingresos grabados, computables, digamos, a los fines del armado del coeficiente de ingreso. Respecto al punto 1.6, el resultado de la venta de bienes de uso, bueno, acá dice rodado afectado a la administración, que la administración yo lo tengo, de acuerdo a los datos, en venta en Capital Federal de Buenos Aires y administración en Capital Federal. O sea, la administración de este bien, o sea, el bien de uso está afectado a la administración que está en Cava. Ahora, ¿me debo atribuir a Cava esto, el resultado de la venta del bien de uso? Y no correspondería, porque es no computable. Es no computable. ¿Y esto de dónde, cuál es el sustento legal de esto de que sea no computable? El artículo 2 de la Resolución General 1 del año 2019 dice que se debe interpretar a los fines de la aplicación del régimen general del convenio, independientemente del tratamiento que le asigne a la legislación de cada jurisdicción. Acá hemos tenido la venta de bienes de uso en la mayoría de las jurisdicciones de la Argentina son ingresos no computables, pero en Misiones está grabada, o sea, los excluyeron o sacaron ese inciso del artículo, ya les digo, el artículo 151, antes estaba en el inciso F, y eso fue derogado, ese inciso F, con lo cual dejó de ser ingreso no computable para ser computable el ingreso, solamente en Misiones. De igual forma, a los fines del armado del coeficiente unificado, este artículo 2 de la Resolución General 1 dice que, independientemente del tratamiento que se le asigne a las legislaciones respecto a su gravabilidad, no se computarán dentro de los ingresos brutos totales para el armado del coeficiente de ingresos, y el inciso B dice los correspondientes a la venta de bienes. Con lo cual, estos ingresos son no computables a los fines del armado del coeficiente de ingresos. Con lo cual, estos 33.000 pesos son no computables. Bueno, y hasta acá tenemos
la totalidad de estos puntos tratados en el práctico 17, en el punto 1, y tenemos que totalizar por jurisdicción. Cava tiene un total de 290.000 pesos atribuible de ingresos a esa jurisdicción, a Buenos Aires 150.000 pesos, a Córdoba 200.000. Todos estos ingresos son ingresos computables, grabados o exentos en estas jurisdicciones, y esos son los que debiera tener en cuenta a los fines del armado del coeficiente. La sumatoria de estos me va a dar un total computable, que es 290.000 más 150.000 más 2.000, conforman los 640.000 de total computable. Esto es un dato, nada más, los 430 pesos de lo computable. Y ahora tengo que sacar el coeficiente de ingresos. Ese coeficiente de ingreso, ¿cómo lo obtengo? Un cálculo matemático. O sea, 200 para Cava, el coeficiente de ingresos va a ser 290.000 dividido 640.000, y me va a dar el coeficiente en con 4 dígitos. Esto lo establece la resolución 1, que debe sacarse con 4 dígitos los coeficientes ingresos y gastos, y obviamente el coeficiente haciendo el cálculo matemático, la proporción que daría 290.000 dividido 30.000 me da 0,45, 0,4530. Para Buenos Aires, 150.000 dividido 640.000 me va a dar que el coeficiente de ingresos es 0,2344, y para la jurisdicción de Córdoba, los 200.000 dividido 640.000 me estaría dando el coeficiente de ingresos de 0,3100. Esta es la forma en donde yo atribuyo los ingresos que tuve de acuerdo a los datos del balance del ejercicio, en este caso una sociedad anónima, del ejercicio correspondiente al año calendario inmediato anterior, y distribuyo o atribuyo a las distintas jurisdicciones los ingresos computables a los fines del armado del coeficiente de ingreso. Este es el paso 1, ¿se acuerdan? Que decía, implicaba determinar el coeficiente de ingresos. Bueno, este sería el caso. Esto es un dato muy importante, que la sumatoria de los coeficientes de ingreso de cada jurisdicción debe necesariamente dar 1 así redondo, 0,4531, 0,2344 más 0,3125, la sumatoria debería dar 1, con lo cual esto me implicará que yo voy a distribuir, voy a armar el coeficiente unificado después conjuntamente con el de gasto, y eso también debería dar 1, y me permitiría distribuir todos los ingresos sin dejar nada absolutamente. Bueno, vamos a otro punto, el 2. La empresa ZZ, Sociedad Anónima, dice, cuya actividad consiste en la fabricación de muebles en la provincia de Buenos Aires. La fábrica tiene en la provincia de Buenos Aires, y comercializa en Capital Federal, tiene sucursales, a través de sucursales en Capital Federal y en Santa Fe. Dice que ha efectuado las siguientes ventas por correspondencia desde Santa Fe. O sea, está haciendo ventas desde una de las sucursales, desde Santa Fe, y va a determinar cuáles son las cifras que está informando. Fíjense que este sujeto dice que realiza ventas por correspondencia. O sea, en realidad, si lo llevamos
a lo que sería hoy, sería la correspondencia electrónica, digamos. Y esto obviamente es venta entre ausentes, desde la jurisdicción de Santa Fe, y cuáles son, cómo sería la implicancia, digamos, de esto y el sustento que debiera tener en cuenta el último párrafo del artículo 1, decía que cuando se realicen gastos de cualquier naturaleza, tales actividades caerían dentro de lo que sería el ámbito de aplicación del convenio cuando se realicen a través de, ahí enuncia correspondencia, telégrafo, teletipo, obviamente todo desactualizado por la antigüedad que tiene esta norma. Y el artículo 1, inciso B, último párrafo, digamos, donde decía que a los fines de esa venta entre ausentes, se va a considerar, digamos, deberá ser atribuido, dice, a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios. Y el artículo 21 de la Resolución General 1 del año 2019 de la Comisión Arbitral, este artículo 21 es sumamente muy importante, digamos, que lo conozcamos, donde define qué es el domicilio del adquirente, y esto viene a receptar lo que se vino suscitando en las distintas en los distintos fallos y cómo fue cambiando el pensamiento de la comisión arbitral en la resolución de estos normativas. Y dice el artículo 21 que se debe interpretar la atribución de los ingresos brutos al domicilio del adquirente proveniente de la operación que hace referencia al último párrafo del artículo 1, o sea, de eh, entre ausentes, digamos, de la operación, eh, dice que a los fines de a esa referencia del último párrafo del artículo 1 y lo previsto en el inciso B del artículo 2 del convenio, se va a realizar siguiendo el criterio que dice, distingue lo que sería venta de bienes por un lado y prestación de servicio por el otro. Y para venta de bienes dice que los ingresos por venta de bienes, independientemente que sean periódicos o no, se debe entender, serán atribuidos, dice, a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente, entendiéndose que tal lugar es el del destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Ese sería el criterio, y el criterio que se va a sustentar y con el que se va a resolver los prácticos, y con el cual vamos, obviamente, debiera interpretarse más aún lo establecido por la normativa que está establecido en el artículo 21 del convenio. Perdón, el artículo 21 de la Resolución General 1 del año 2019 de la Comisión Arbitral. En el caso de que no fuera posible establecer el destino del bien, ahí hace un orden de prelación que esto ya el contador Caravén en la parte teórica ha desarrollado digamos, porque quedó muy bien explicado, digamos, cómo sería, cómo fue el avance de toda esta normativa y cómo actualmente se viene interpretando esta situación respecto a la venta. Y esto, bueno, acá esta empresa ZZ, cuya actividad es la fabricación de muebles, tiene su fábrica en Buenos Aires, ¿no? Y tiene en Capital Federal una sucursal, y en Santa Fe también tiene otra sucursal. Ahora vamos a ver cómo debiéramos atribuir para este tipo de ventas entre ausentes, y con este criterio que habíamos planteado en el artículo 21 de la Resolución General 1, que recepta en realidad todos los fallos que están dando. Esto está también muy bien explicado en el libro que tiene desarrollado contra el Caravén, todo eso, y finalmente está establecido en esa resolución. Bueno, vamos a resolver
dice, ha efectuado el punto A, esta empresa ZZ ha efectuado ventas por correspondencia desde Santa Fe a clientes domiciliados en Buenos Aires. Entonces, la venta desde la sucursal, desde la sucursal de Santa Fe, venta por correspondencia o por correo electrónico a clientes domiciliados en Buenos Aires, por 6.000 pesos, ¿a qué jurisdicción debiéramos atribuir? A Buenos Aires. Obviamente, donde dice la normativa, va a ser el lugar del destino final del bien. A clientes domiciliados, debo atribuir a Buenos Aires. El punto B dice la venta por correspondencia, nuevamente le hago mención lo que dice el encabezado, venta por correspondencia desde Santa Fe a clientes, el B dice a clientes domiciliados en Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la atribución de este ingreso? ¿A qué jurisdicción debiera atribuir? Acuérdense que tiene, teníamos que tiene la fábrica en Buenos Aires y comercializa en Capital Federal y en Santa Fe. Y la venta se realiza desde el local de Santa Fe por correspondencia a clientes domiciliados en Córdoba. ¿A qué jurisdicción debiera atribuir esta venta entre ausentes? De acuerdo a lo establecido, a lo que habíamos hablado técnicamente, a lo que desarrolló el contador Carabén y a lo que establece esta norma del artículo 21 de la Resolución General 1 del 2017 de la Comisión Arbitral. Cuando se trata de bienes, dice al lugar de el destino final, al domicilio del adquirente, dice el artículo 2, parte final, digamos, considera el domicilio del adquirente, y el domicilio del adquirente a los fines de la interpretación en el artículo 21 dice que va a ser el del lugar del destino final de los bienes. ¿Y cuál sería el destino final de los bienes? Acá a clientes domiciliados en Córdoba y de esta venta entre ausentes desde el local de Santa Fe a Córdoba. Debo atribuir a la jurisdicción de Córdoba los 9.000 pesos que están informados. Vamos al punto siguiente. Fíjense que hay una aclaración en el final de este punto, dice que en los casos de A y B, dice, las mercaderías fueron retiradas del local de venta de Santa Fe. El A y B fueron retirados desde el local de venta de Santa Fe, mientras que en el C se enviaron al domicilio del cliente con flete a cargo de Z. Fíjense la característica de esto, que en el caso del A, la venta por correspondencia desde el local de Santa Fe a clientes domiciliados en Buenos Aires, las mercaderías fueron retiradas desde el local de Santa Fe. Fíjense que es como que el sujeto fue y buscó desde el local de Santa Fe y la empresa ZZ lo único que hizo fue que tuvo como gasto, posiblemente para concretar esa operación, digamos, fue el envío de el correo a esa jurisdicción, digamos. El envío del correo o el intercambio, digamos, que ha tenido a través de clientes tantos de Córdoba. En realidad en el domiciliado de Buenos Aires tiene la fábrica, digamos, tiene gasto, digamos. Pero fíjense que en Córdoba no tiene sucursal, no tiene ningún gasto, salvo que, digamos, obviamente se interpreta lo que dice la resolución 1 respecto a los gastos de internet, electrónico. Acuérdense que se considera que tiene sustento territorial, digamos, en esa jurisdicción, y se considera que hay gasto en esa jurisdicción a consecuencia de esto.
Eh, y con respecto a la interpretación de este artículo 21, obviamente el lugar de destino de esos bienes van a ser, y se le atribuye al. Y respecto al punto C, volviendo a la planteo, dice ventas por correspondencia desde Santa Fe a clientes domiciliados en San Juan. ¿Qué pasa en San Juan? Con la aclaración de que en C se enviaron al domicilio del cliente con flete a cargo de ZZ. O sea, acá hay gastos de flete que realiza, ya no es que lo retira del local de venta, sino también lo envía a- al cliente domiciliado de San Juan, obviamente, le lleva la mercadería y se hace cargo el ZZ de ese flete. La atribución, obviamente, van a haber gastos que se deben atribuir a San Juan, eh, pero aún amén de esa cuestión, la venta entra ausente por correspondencia a cliente domiciliado en San Juan, sin lugar a duda, el lugar de destino final, hay una, con clientes, al ser cliente, la empresa ZZ sabe perfectamente el destino y debe atribuir esta venta o estos ingresos por ventas por correspondencia entre ausente a clientes domiciliados en San Juan a de San Juan, 3.800, dando un total de 3.000. Bueno, hecha estas aclaraciones, tengo que totalizar, digamos, cuánto corresponde a cada jurisdicción. Buenos Aires los 6.000, Córdoba los 9.000 y San Juan los 3.800. Tal son los 18.800, todos computables, obviamente, y el coeficiente de ingreso va a ser, o sea, el cálculo matemática de los 6.000 dividido los 18.800 pesos, me da el coeficiente de ingreso de 0,3192 décimo, a Córdoba 0,4787 y a San Juan 0,2021. Nuevamente hago la sumatoria de esto como para que me dé 1, siempre me debería dar la sumatoria de los coeficientes. Los coeficientes verificados 1. Con lo cual obtengo acá el coeficiente de ingreso con otros ejemplos, digamos, de cómo atribuir ingresos a las distinciones. En el caso 1 hemos tenido venta entre presentes, principalmente, y acá en el punto 2 prácticamente estamos haciendo la atribución de los ingresos de la venta con la normativa que corresponde. Bueno, esto respecto a atribución de ingresos. Ahora debiéramos ir al punto 2, la atribución de gastos, que sería el punto 2, dice, la empresa AMT, Sociedad Anónima, cuya actividad principal es la producción y venta de materiales, posee, actividad principal, producción y venta de materiales, posee su fábrica en Buenos Aires y la administración y local de ventas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava. Cierra el ejercicio el 31 de diciembre de cada año y contamos con la información ajustada contablemente. Y empieza un desglose de lo que sería un balance de sumas y saldos, con el desglose respecto a qué tipo de gasto, la clasificación de gasto que tiene. El punto 1 dice sueldos y cargas sociales. Acá vamos a hacer, obviamente, la glose de lo que sería las jurisdicciones que intervienen. Buenos Aires, por un lado, donde tiene la fábrica, y Cava, donde tiene la administración y venta. Obviamente, al tener dos jurisdicciones intervinientes, está dentro del régimen del convenio multilateral, y estamos como considerando de que esto, al no estar dentro de un régimen especial, estaría dentro del régimen general. Producción y venta de materiales eléctricos no tiene ningún régimen especial que atribuya, digamos, por lo tanto, si no está encuadrado en algunos
del régimen del artículo 6 al 13 debiera caer por manera residual en el régimen general. Y ahora vamos a ir solucionando lo que sería el planteo de acuerdo a la información proporcionada del balance al 31 de diciembre del 2015. Para armar la atribución de gastos, acá voy a hacer cuál sería el paso 2, que sería la atribución o el armado del coeficiente de gasto, debo determinar cuáles son los gastos que debiera tener en cuenta, atribuirle a las distintas jurisdicciones y armar el coeficiente de gasto. Acá también voy a tener gastos que van a ser computables y no computables, y eso está establecido en el 3 del convenio multilateral 3 y 4. Me van a definir, digamos, cómo debiera tener, cuáles son los gastos que debiera tener en cuenta para armar ese coeficiente de gasto. El punto 1 y 2, dice acá, tiene la llamada A, sueldos y cargas sociales a directores, honorarios a directores, y tiene una llamada A y dice que la utilidad final del ejercicio ascendió a 5 millones de pesos. ¿Para qué me da este dato de 5 millones de pesos? Cuando yo en realidad tengo acá datos de sueldos y cargas sociales a directores en el punto 1 y tengo honorarios de directores en el punto 2 por 25.000 y 100.000 pesos. O sea que tengo 125.000 pesos que debo distribuir entre las jurisdicciones. Fíjense que tengo en el enunciado, está atribuido de los 25.000 de sueldo y cargas a directores, 12.500 como costo. Dice, ¿qué significa el costo? Digamos, o sea, sería el lugar de la fabricación, digamos. ¿Dónde está la fábrica? Está en Buenos Aires. Y tiene gastos de administración. ¿Dónde tiene la administración esta empresa AMT? En Cava. Con lo cual yo ya tengo, fíjense que 12.500 de los 25.000, o sea, el 50% de eso sería a ser atribuible a Buenos Aires, y el otro 50% a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma proporción se mantiene para los directores, horarios directores, 1.000 pesos, de los cuales 50.000 van al costo y 50.000 van a gasto de administración. 50.000 al costo significa que iría a Buenos Aires, y 50.000 a Cava, que serían los gastos de administración que serían a Cava. Bueno, estos 125.000, ¿por qué me da esta llamada 1? Dice, la utilidad final del ejercicio ascendió a 5.000 pesos. Bueno, acá debiera ser una suerte de cálculos. A ver, un poco, yo le hice una hoja de trabajo para que ustedes puedan tener cómo sacar el cálculo del punto 1, 2, 25.000 más 100.000 pesos implicarían los 125.000 que tengo que distribuir entre esos gastos entre las. Esto son gastos de sueldos y honorarios de directores. Fíjense que el artículo 3, inciso M, dice, o sea, el artículo 3 habla de cuáles son los gastos computables en principio. El segundo párrafo habla de cuáles son los gastos que se quieran tener en cuenta. Y el tercer párrafo dice, no se computarán como gastos, y tienen varios incisos. El inciso F dice, los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades en los importes que exceden del 1% de la utilidad del balance comercial. Estos no se computarán como gastos, serán no computables. No se computarán como gasto
los honorarios que exceden el 1%. O sea, hasta el 1% va a ser computable, hasta el 1% de la utilidad del balance comercial. Por eso me está dando el dato, el punto A, de ese 1 y 2, sueldos y cargas sociales de directores y honorarios de directores, da el dato de los 5 millones, que es la utilidad del ejercicio. Que necesito ese dato porque hasta el 1% de la utilidad contable es computable. El resto es no computable. O sea, con lo cual yo acá, si a los 5 millones le saco el 1%, 50.000 pesos únicamente son computables. El resto es no computable. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo 125.000 pesos, de los cuales únicamente 50.000 es 50.000 computables. Fíjense que habíamos dicho que el 50% estaba distribuido de esos 25.000 y de los 100.000, el 50% al costo y el 50% a gasto de administración. El costo corresponde a Buenos Aires y el gasto de administración a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma proporción de esos 50.000 debo distribuir para que eso sea atribuible a esta jurisdicción. Acaba y a Buenos Aires, en la proporción de la totalidad, debo distribuir lo que es computable. Que es computable hasta el 1%, 50.000 pesos. Los restantes de los 125.000 menos 50.000 serán no computables. O sea que 75.000 serán no computables y 50.000 deberé distribuir 25.000 a Cava y 25.000 a Buenos. ¿Se entiende? Esa sería la explicación de cómo debiéramos resolver este punto 1 y 2 en función de esa información. Bueno, entonces, volviendo al punto 1 y 2, los 125.000, habíamos dicho de los 50.000, 25.000 tengo que atribuir a Cava, 25.000 a Buenos Aires, y no computables serían el remanente de los 125.000, que serían no computables los 75. Vamos al punto 3, honorarios por servicio, eso no tiene ninguna aclaración. 50.000 pesos, ¿cómo debo atribuir? Acá dice que 30.000 pesos corresponde al costo y 20.000 pesos como gasto de administración. Los 30.000 corresponde al costo, el costo está en la parte de lo que sería fábrica, y el gasto de administración, la administración lo tengo en Cava. Debiera atribuir entonces los 30.000 pesos, los 20.000 pesos, perdón, a Cava, y los 30.000 pesos a donde está la fábrica, que bueno, el resto es nada de no computable. Respecto al punto 4, sueldos y cargas sociales, y tengo una llamada B, 1.200.000 pesos, sueldos y cargas sociales con la llamada B, me dice que los importes de comercialización incluyen sueldos y cargas sociales por 125.000 pesos correspondiente a promotores de ventas que desarrollan su actividad en Montevideo. Fíjense que de 1.200.000 pesos, acá tengo como dato total respecto a sueldos y cargas sociales, 1.200.000 pesos. La llamada B dice que incluye 125.000 pesos correspondientes a promotores de ventas en los importes de comercialización. ¿Cuáles son los importes de comercialización? Los 300.000 pesos. Voy al dato de lo que dice gastos de comercialización. De ese 1.200.000 están distribuidos 800.000 al costo, 100.000 al gasto de administración y 300.000 al gasto de comercialización. De esos 300.000,
dice que 125.000 corresponden a promotores de venta que desarrollan su actividad en Montevideo. ¿Qué significa eso? Que son gastos realizados con motivo de ventas en el exterior, ingresos provenientes de exportaciones. Son gastos de promoción que van a generar exportaciones en Uruguay. ¿Qué tratamiento tienen esos gastos que están realizados con promociones de ventas que se van a desarrollar en la actividad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el artículo 8 de la Resolución General 1 del año 2019 de la Comisión Arbitral dice que se debe interpretar que tanto los ingresos así como los gastos que correspondan a las exportaciones, provenientes de exportaciones de bienes o servicios, no serán computables a los fines de la distribución de los ingresos brutos y obviamente la distribución de los gastos. Serán no computables. Entonces, de los 300.000 pesos que acá figura como gastos de comercialización, 125.000 son no computables. Artículo 8 de la Resolución General 1 del año 2019 de la Comisión Arbitral. Entonces, de los 300.000 menos 125.000, me quedaría como computable, en principio, 175.000 pesos. ¿Dónde están los gastos de comercialización? El local está en Cava. ¿Qué otro gasto más tengo en Cava? Tengo los 100.000 pesos de los gastos de administración, o sea, con lo cual 100.000 pesos más el remanente de los 200.000 menos 125.000, que serían 175.000, 275.000 debiera atribuir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y 125.000 serían no computables y los 800.000 pesos del costo, ¿a qué jurisdicción? Tengo que atribuir a Buenos Aires. Entonces, en Cava debiera atribuir los 275.000, que es, ¿cómo está conformado esto? Por la diferencia de los 300.000 que dice el dato de lo que corresponde a gastos de comercialización, pero con la aclaración que 125.000 corresponden a gastos de exportación. Ese remanente, eso es no computable, el remanente sería computable, ¿no? 175.000, que es la diferencia, de gasto de comercialización más 100.000, que conformarían los 275.000 que debo atribuir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gasto. Los 800.000 debo atribuir a Buenos Aires y me quedaría distribuir esos 125.000 como no computable para sacarlo, para no conformar lo que sería computable a los fines del armado del coeficiente de gasto. Hasta ahí vamos con el punto 4. El punto 5 dice reparaciones. No tiene ninguna aclaración, un total de 400.000 pesos, dice 280.000 pesos al costo, y 100.000 pesos gasto de administración y 20.000 pesos a gastos de comercialización. La sumatoria del costo de administración y el gasto de administración conforma los 400.000 pesos que, si voy al gasto de administración y de comercialización, sumarían 120.000 que debo atribuir a donde tiene la administración y la comercialización, que sería en Cava. Y los 280.000, donde está la fábrica, en Buenos Aires, debiera atribuir a esa jurisdicción. Al resto sería todo, sumarían los 400.000 que serían computables. Bueno, voy a materiales. Materiales, tiene una llamada C, dice que corresponde a materiales que se incorporan al producto terminado. ¿Qué tratamiento tienen los materiales? Los materiales
son computables o no computables, estos 300.000 pesos. Si voy al artículo 3, serían no, fíjense que dice, no se computarán como gastos, dice el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración de las actividades industriales, como tampoco el costo de la mercadería en actividades comerciales. O sea, este costo de materiales que se incorporan al producto terminado es un gasto no computable. 300.000 pesos, artículo 3, sería tercer párrafo, inciso A, gasto no computable. Respecto a la publicidad, 7 dice 250.000 pesos. ¿Qué tratamiento tiene esto? ¿Es computable o no computable? Voy nuevamente al artículo 3, no se computarán como gastos. Dice el punto C, los gastos de propaganda y publicidad. Estos son entonces gastos no computables, artículo 3, inciso C. ¿No? El punto 7 dice, impuestos y tasas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que corresponde darle a los impuestos y tasas? Nuevamente, debo ir necesariamente al artículo 3, que está hablando de cuáles son los gastos computables y no. En principio, el párrafo primero y segundo habla de sueldos, todos aquellos gastos relacionados con la actividad, sueldos, jornales, reparaciones, conservaciones, eh, alquileres, de compra, administración, etcétera, etcétera. Y después dice, no se computarán como gasto, nuevamente debiera ver si está dentro de los no computables. Fíjense que le hago una aclaración acá respecto a la lectura de este artículo 3. ¿Cómo debiéramos tomar, digamos? En principio, eh, la interpretación sería como que los gastos, el párrafo primero, que dice que los gastos que se refiere al artículo 2 son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Y después dice, se computarán como gastos y hace una enunciación. Es como que hace una descripción enunciativa de cuáles serían los gastos. También dice que se incluyen amortizaciones ordinarias de acuerdo a lo entre otros. Pero el segundo, la parte que dice, no se computarán como gastos, y es como que hace una enunciación taxativa de cuáles serían como gastos no computables. Esto realmente, en principio, es como que se interpretaría de esa manera. Los gastos serían meramente enunciativos y los computables, digamos, y los no computables como serían taxativos. Esto en un principio se interpretó, trajo mucha controversia respecto a determinar cuáles eran gastos que son computables y no computables, digamos. Les recomiendo lean el libro del doctor Caravén, que tiene muy buen desarrollo respecto a la normativa y a la jurisprudencia existente respecto a esto, pero en principio, digamos, vamos a tomar como con esa temática, la de tomar como gasto enunciativo los que están en el primer y segundo párrafo y como activo, digamos, los de gastos no computables. De igual manera tiene su discusión y puede llegar a, por ejemplo, algunos de los gastos que acá dice como no computable podrían llegar a considerarse computables, digamos, que están relacionados con el primer párrafo que dice que son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Realmente hay fallos respecto a que arbitral ha considerado culpable a algunos de estos.
Pero en principio los impuestos y tasas vamos a considerar acá que no se computarán como gasto de acuerdo al inciso eh, C, perdón, D, los tributos, dice, no se computarán como gasto los tributos nacionales, provinciales y municipales, y dice impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos. O sea, estos impuestos y tasas de 800.000 pesos vamos a considerarlos no computables a los fines del armado coeficiente. Respecto a el punto siguiente, amortizaciones de bienes de uso, y dice que tiene una llamada D, dice la llamada D, las amortizaciones impositivas ascienden a 300.000 pesos y los bienes son utilizados exclusivamente en cada una de las jurisdicciones. O sea que acá está diciendo que las amortizaciones que acá dice contablemente 200.000, impositivamente son 300.000. Acuérdense que las amortizaciones impositivas pueden diferir de las contables, de acuerdo a las normas contables. Las normas impositivas tienen su tratamiento. Y acá dice que las impositivas son 300.000 y dice que los bienes son utilizados exclusivamente en cada una de las jurisdicciones. Con la misma temática tendríamos que ver, digamos, en qué proporción. Fíjense que acá dice que son 200.000, ¿cuál debiéramos tomar? ¿200.000 o 300.000? Voy a lo que dice el artículo tercero, artículo 3, el segundo párrafo, dice que también se incluirán entre los gastos contables las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley de impuesto a la ganancia. O sea, las amortizaciones impositivas es la que debiéramos tomar. Y acá las amortizaciones impositivas son 300.000 y no los 200.000 que dicen que son las contables. Ahora, debiéramos distribuir en esa proporción. Al costo 100.000, o sea, el 50% de eso debería ir a la fábrica, o sea, a Buenos Aires, y el 50% restante a donde están la administración y comercialización, que serían 75.000 más 25.000, serían los 100.000, fíjense que sería el remanente del 50%. Y al costo 100.000 pesos, que sería donde está la fábrica. Esos 150.000 entonces irían 150.000 a Buenos Aires, donde está la fábrica, el costo de 150.000 a donde está la administración y los gastos de comercialización. No tengo nada no computable. Respecto al punto siguiente, dice amortización gastos activados. Bueno, y la llamada G dice que el gasto de organización fue deducido impositivamente en el primer año y contablemente en los 5 años siguientes. En 5 años, no en el primer año. ¿Cómo sería el tratamiento de esto? Son gastos activados, con lo cual los 75.000 pesos que están en el total son no computables. La totalidad de esto son computables, con lo cual no van a ser tenidos en cuenta los fines de el armado del coeficiente de gasto. Respecto al punto 11 de fletes, bueno, el punto tiene una llamada E y la llamada E dice que corresponde al siguiente detalle. Tiene dos tipos de fletes. Flete 1, que va de la fábrica a Capital Federal, y el flete 2, que va de Capital Federal a Santa Fe. Por 100.000 el primer flete y por 300.000 el segundo. Estos 400.000 pesos que corresponden a flete, ¿cómo debiera atribuir? Bueno, de los 100.000 pesos, ¿cuál sería el sustento de esto? Dice el artículo tercero, perdón, el artículo cuarto del convenio multilateral, en el último párrafo dice que los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales en las jurisdicciones entre las que se realice el estudio. Y acá debo atribuir en partes iguales entre donde se realizó el hecho imponible. Si el flete fue de la fábrica a Capital Federal, la fábrica está en Buenos Aires. Si
De los 100.000, 50.000 debo atribuir a Buenos Aires y 50.000 a Capital Federal. Y respecto al, vayan sacando la cuenta, digamos. Igual yo no se preocupen de hacer mucho la cuenta, porque yo al final le hago esa hoja, esa hojita de trabajo, tiene datos, los cuales yo digamos, los cálculos auxiliares que corresponden a esta parte. No voy porque si no voy a tener que borrar nuevamente todo el desglose anterior, digamos. Pero eso es cálculo, yo lo voy anunciando y eso no se preocupen que la explicación, para que lo entiendan, le hago y después le queda en el papel de trabajo de ese punto. Entonces, para el flete 1 habíamos dicho en partes iguales, y en partes iguales, 50.000 a la fábrica, que es Buenos Aires, 50.000 a Capital Federal, de los 100.000. Y del flete 2, que va de Capital Federal a Santa Fe, de los 300.000, 150.000 van a ir a Capital Federal y 150.000 va a ir a Santa Fe. Con lo cual tengo, a fábrica tengo 50.000 pesos, a Capital tengo los restantes 50.000 pesos, más 150.000 del flete número 2, o sea que ya tengo 200.000. Y a Santa Fe tengo los 150. Con ese criterio voy a hacer esas 200.000 pesos a Cava Federal, 50.000 pesos habíamos dicho que corresponde a la fábrica de los 100.000 del flete 1, y a Santa Fe voy a atribuir, voy a abrir esa jurisdicción, 150.000 de ese flete número 2 que lo distribuyo entre partes. Esto también está sustentado en el artículo 16 del convenio de la Resolución General 1 del 2019. Ahí establece también que debo atribuir entre las jurisdicciones que y por operación el flete entre esas jurisdicciones donde actúa. Bueno, respecto al punto siguiente, que son los intereses bancarios, dice acá, 665.000 pesos. Estos 665.000 pesos, ¿qué tratamiento tiene? ¿Son computables o no computables? Y si voy al artículo nuevamente de este gasto, el artículo 3, y voy al párrafo donde dice que no se computarán como gastos, y hay un punto donde dice los intereses, el punto E del artículo 3, último párrafo, dice que no se consideran gastos computables, no se computarán como gastos, dice, los intereses. Eso es, obviamente, todo lo que significa la interpretación es referido a intereses, actualizaciones y otros financieros, ¿no? ¿Qué tratamiento tiene entonces? Son no computables, los 665.000 pesos, y por último, el de gastos varios, que dice que la llamada F, los 1.050.000 pesos, que están desglosados en 700.000 pesos respecto a el costo, administración, comercialización y financiación, serían 300.000 pesos más entre esas tres jurisdicciones, conformarían los 1.050.000. Con la llamada F, y la llamada F dice que incluye 75.000 pesos correspondientes a gastos de venta de un inmueble utilizado como bien de uso por la empresa, los que fueron incluidos en el cuadro como gastos de comercialización. De estos 1.050.000 pesos, dentro de los gastos comercialización hay 75.000 que corresponden a gasto de venta de un inmueble utilizado como bien de uso. O sea que si la venta de bien de uso dice que no debe ser considerado lo 2 de la resolución general 1 del año 2019, el inciso B, que no será considerado como a los fines del cálculo del coeficiente de ingreso, los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso, con el mismo criterio, los gastos relacionados con la venta del bien de uso también serán
computable. Con lo cual, ese gasto de 75.000 pesos es no computable, que está incluido dentro de los gastos de comercialización. Los gastos de comercialización son 100.000 pesos. Entonces, los gastos de comercialización me quedarían solamente como computables 25.000 pesos. 100.000 de los, o sea, de los 100.000, 25.000 computables, 75.000 no computables. ¿Qué más tengo como computable, digamos? ¿Los gastos financieros son computables? No. Gastos financieros, habíamos dicho que son gastos, de acuerdo al artículo 3, no se computarán como gastos. Le había dicho que el inciso E dice los intereses, pero esto es interpretando los intereses, acciones y gastos financieros. Con lo cual, ese será un gasto no computable, 50.000 pesos de lo que dice gastos financieros son no computables. Con lo cual, ¿qué quedaría mandar como no computable? Esos 50.000 pesos de gasto financiero más los 75.000 pesos que corresponden a los gastos de la venta del inmueble, que fue utilizado como bien de uso. Tengo 75.000 más 50.000, serían 125.000 no computables. Y computable será los gastos frente al costo, los 700.000, a Buenos Aires, y acá tengo los 200.000 de gasto de administración y el remanente de los 100.000, de los 100.000 que ahí serían 25.000 únicamente serían para Cava, que debiera sumarse a los 200.000 que tengo. Con lo cual, a Cava le tengo que asignar los 200.000 más 25.000 de remanente de gasto de comercialización, son 225.000. A Buenos Aires los 700.000 al costo, y el remanente de 125.000 como no computable. Eso conformaría los gastos totales de 1.050.000 pesos. Bueno, hasta ahí tenemos toda la información respecto al balance cerrado el 31 de diciembre del 2019. Y con eso totalizo, el total me da 5.615.000 pesos. Acaba 1.015.000 pesos. A Buenos Aires totalizan 2.035.000 y a Santa Fe los 150.000. No computables son 2.400.000 y el total computable serían los 3.200.000 que conforman los 1.015.000 de Cava, los 2.035.000 de Buenos Aires y los 150.000 de Santa Fe. Esos son los gastos totales computables. Y el coeficiente de gasto va a ser para Cava 0,3132, que es 1.015.000 dividido 3.200.000, para Buenos Aires 0,6359, que es el coeficiente o la relación que surge de 2.035.000 dividido 3.200.000, y Santa Fe 150.000 dividido 3.200.000 conformaría 0,0460. La sumatoria de esto estaría dando el 1 para que me cierre lo que sería el coeficiente. Bueno, y hasta acá es como que estaría terminando lo que sería en un principio un inicio, digamos, de los pasos que le enuncié respecto al tema de cómo ir haciendo atribuciones de ingresos y atribuciones de gastos. Yo acá le dejé un detalle, digamos, de cada uno de los puntos para que ustedes tengan, digamos, cómo surge de esta parte de la atribución de gastos en un papel de trabajo, digamos. eh, Van a tener, digamos, como dato, en tanto una foto, tener
en la grabación también, si es que lo grabo. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro y explícito en lo que sería el desarrollo de este práctico 17. Recién vamos a entrar en lo que sería el eh, del régimen general, la distribución de gastos, de ingresos y gastos. Acuérdense que esto son únicamente los dos pasos iniciales. El primer paso que yo les había descrito, que es la atribución del cálculo del coeficiente de ingresos, y el paso 2, que es el cálculo del coeficiente de gasto. Eso es únicamente lo que hemos desarrollado en este práctico número 17. Faltaría hacer el cálculo del coeficiente unificado, que es la sumatoria del coeficiente de ingresos más el coeficiente de gastos, dividido 2, y lo que es la sumatoria de cada una de las jurisdicciones conformaría el quinto coeficiente. Bueno, con esto estaría dando por terminado el práctico número 17.